Muy buenas noches, muy grato saludarles. Iniciamos en este instante el coloquio en la temática de diseño, planificación de paisaje y gestión de riesgos que organiza la maestría en gestión de riesgos, la maestría también en planificación y diseño del paisaje. Muchas gracias también a los oyentes, radioescuchas de Radio Universidad. Me complace presentarles a nuestros invitados de hoy, el maestro Pedro Camarena, quien es arquitecto paisajista por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster por la Universidad de Lanús, Argentina. Es cofundador del LAB, despacho donde ha realizado obras de paisaje y urbanismo. Ha tenido cargos en varios sectores de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Es profesor de taller de diseño en la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, Facultad de Arquitectura, desde el año 2001 a la fecha. Asesor en la Reserva Ecológica del Pedregal en Ciudad Universitaria UNAM y presidente de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Y por su parte, el arquitecto Héctor Montalvo es jefe, o ha sido jefe de investigación de la Secretaría Ejecutiva CONRED, es arquitecto graduado de la Universidad de San Carlos, con maestría en gestión para la reducción de riesgo a desastres en la Universidad de Palermo, en UNIPA, Italia, especialista en varias disciplinas, tales como evaluación y gestión del riesgo geológico y climático, además en la Universidad de Ginebra, Suiza. En otros temas, pues también ha estudiado escenarios de cambio climático en la Universidad de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos, en comunidades basadas en la gestión de riesgo a desastres, tema que estudió para la Agencia Internacional de Japón, JICA, Kobe, Japón, y también estudió diseño sísmico en estructuras, en ingeniería sísmica en Taiwán. En fin, es gran gusto para nosotros contar con tan directos invitados y además la arquitecta Dafne Acevedo, quien es coordinadora de las maestrías que les comenté, gestión de riesgos y paisaje, y ella pues también es secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y vicepresidenta de la Asociación de Paisajistas de Guatemala. Bienvenidos todos y podemos iniciar con el arquitecto Pedro Camarena. Muchas gracias, doctor Miguel Chacón, director de posgrado de la Universidad de San Carlos. Gracias a Dafne Acevedo, que también me ha hecho la invitación. Estoy muy contento de estar por aquí mostrando pues un poco del tema de paisaje y riesgo. Voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que todos apaguen, bueno, ya apagaron sus micrófonos. Muchas gracias. Y bien, pues empiezo. Como les decía, les voy a hacer una presentación de dos casos. Primero una breve introducción sobre el tema de paisaje y cómo lo voy a ligar, el diseño de paisaje, a dos casos en donde hemos visto que se resuelven algunas cuestiones de riesgo que tienen que ver principalmente con inundaciones y con incendios. A su vez, el rescate de la biodiversidad, que si lo vemos como un riesgo, también la pérdida de la biodiversidad es un riesgo inminente que nos puede generar problemas. Me dicen si se está escuchando bien y si se está viendo bien. Primero que nada, quisiera hacer rápido una mención de tres íconos del paisajismo que trabajaron precisamente previendo los riesgos en las ciudades. Uno de ellos, Frederick Law Olmsted. Les decía, el anterior era Roberto Burle Marx en Nueva York, que veía un inminente riesgo de pues problemas ocasionados por la densificación en las ciudades, como Nueva York, y propuso un parque central, pero también en la ciudad de Boston un sistema de parques interconectados que se llama el Collar Esmeralda. Por su parte, el arquitecto Roberto Burle Marx es un arquitecto brasileño que incorporó la biodiversidad tan grande que tiene Brasil en sus diseños y es uno de los íconos porque hace grandes proyectos incorporando la flora nativa del Brasil.
enseguida es el arquitecto paisajista Ian McCarr de la Universidad de Pensilvania, escocés de origen, que él hace todo el proyecto de diseño de paisaje a escala regional. Esto es incorporando toda la investigación sobre geología, geografía, edafología, hidrología, es decir, todas estas capas de información que son muy útiles para entender el paisaje a gran escala. Hago la mención de estas tres personas de manera muy rápida para poder entrar a ver cuáles son algunos proyectos de paisaje que están tratando de enfrentar el cambio climático y los problemas que vienen con él, como por ejemplo las inundaciones, las crecidas de agua, eh, etcétera, las sequías, ¿no? Eh, por decir algunos. Eh, Incorporando también diseños que puedan ayudar a mitigar los problemas que tienen que ver con el confinamiento de la basura, ¿no? La basura es un problema que puede desencadenar problemas de salud a las comunidades que habitamos en las comunidades urbanas o rurales. Entonces, también es interesante ver cómo el diseño de paisaje y la planeación regional puede ayudarnos a prever estos posibles riesgos y darles la vuelta para hacerlos proyectos amigables. Por el otro lado, hay ejemplos de lugares en donde se pueden producir cosas. Esto es una salinera en Cataluña, pero que a la vez tengan la, la facilidad de ser visitados, es decir, que se vuelvan unas zonas de turismo y no dejen de ser zonas productivas. Puede aplicarse el caso en zonas agrícolas, como son otros parques en otras partes del mundo, en donde se van incorporando, en este caso, en Cleveland, zonas agrícolas para poder continuar, eh, es decir, para promover la soberanía alimentaria en muchas zonas cercanas a las ciudades. En resumen, el tratar de meter la naturaleza al ámbito urbano de una manera pertinente, adecuada e inteligente puede ser una herramienta potente para mitigar riesgos, para evitar desastres y para poder hacer que las ciudades tengan una mejor calidad de vida. Este es un concepto del proyecto anterior de Chris Reed, y aquí amplifico algunos remarco algunos puntos, como es dejar que los ecosistemas penetren a las ciudades, reducir los costos de mantenimiento y de riego, promover la infiltración natural del agua de lluvia y elevar la biodiversidad por área. Hay proyectos tan espectaculares como esto, que es aprovechar las aguas de los ríos para hacer cultivos de ostras. Esto es en Nueva York, y son proyectos que además ayudan a mitigar el tema de las crecidas del nivel de los océanos en las ciudades portuarias, ¿no? En fin, hay una cantidad de ejemplos muy interesantes. En China, el arquitecto Kong Yanyu haciendo, ¿verdad?, ciudades esponja, que son ahora un tema muy interesante porque ayudan a mitigar los problemas de inundación y los efectos nefastos que puede haber en las ciudades cuando hay inundaciones o avenidas fuertes de lluvia, ¿no? El caso de México es muy interesante porque es una ciudad de volcanes y lagos, algo parecido a Guatemala. Eh, Sin embargo, eh, con la llegada de los españoles, el ambiente lacustre se fue negando, fue desapareciendo, se fue desecando el lago, y con ello, pues obviamente el advenimiento de la urbe, que en los últimos, digamos, en las últimas décadas del siglo XX se vio muy acrecentada esta mancha urbana por toda la zona, tanto lacustre como serrana, montañosa de la Ciudad de México. Y en ese sentido, les voy a contar rápidamente, algunas propuestas que desde el paisaje pueden ayudar a mitigar algunos problemas de inundaciones en el caso de Texcoco y en el caso de los Pedregales. Bueno, para ponerlos en contexto, la Ciudad de México es el polígono que se ve al centro, y el polígono verde es el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Ustedes se pueden dar cuenta del tamaño del parque, son más de 140 hectáreas, perdón, 140 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no?
Son 14,000 hectáreas, se ha decretado ya un parque, ya es un área natural protegida, pero vean lo que quedó cuando se pretendía hacer un aeropuerto ahí, un aeropuerto que tenía que mantenerse seco para que pudiera operar, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes en esta imagen los tres pares de pistas, a mano izquierda están la pista 1 y 2, en el centro la 3 y 4, y al lado derecho, todavía sin las precargas grises, se ve la pista 5 y 6. Les hago esta anotación porque van a ver qué es lo que pasó con las lluvias en el año 2021, con unos huracanes que entraron de manera muy abrupta hasta acá. Por otro lado, decirles cómo encontramos este lugar completamente deteriorado, seco, y este propósito de desecar la Ciudad de México no ha ayudado, porque al final el llevarse el agua pega en un lugar que se llama Tula, en el estado de Hidalgo, y el problema cuando se junta mucha agua es que se va para allá, y en 2021 tuvimos una nefasta inundación que causó pérdidas humanas en Tula. Por lo tanto, el haber hecho el parque ecológico Lago de Texcoco nos hizo darnos cuenta que era una tontería hacer un aeropuerto ahí, que esto obliga a mantenerlo seco durante las épocas de lluvia, que a veces se vienen fuertes, ¿verdad? Y que sí fue una muy buena idea haber parado el aeropuerto, el proyecto aeroportuario, y haber dado paso a un nuevo parque. Si se fijan en la foto de arriba, a mano derecha, se ven los cuerpos de agua y la barda que limitaba el predio del aeropuerto, que era de 5,000 hectáreas, seco todo hacia adentro, ¿no? Entonces van a ver el resultado de volver a dejar entrar el agua con este proyecto de parque ecológico. Aquí hay una secuencia de imágenes que nos van dando la idea de cómo se fue desecando, es decir, ir en contra de la naturaleza. Olvidé mencionar que Ian Mahar, el escocés arquitecto que presenté hace rato, tiene un libro que se llama Design with Nature, que es diseñar con la naturaleza, no en contra de ella. Entonces, bueno, el aeropuerto fue un diseño que iba en contra de la naturaleza de un lugar que es un lago, además un lago salado y con ciertas características alcalinas, ¿no? Esa agua. Así que lo que hicimos fue promover un estudio muy riguroso de unidades ambientales para poder después empezar a trabajar en cómo resarcir los impactos derivados del aeropuerto. Y con estas unidades ambientales, que sacamos más de 30 unidades, irnos guiando cómo ir regresando las condiciones anteriores a la construcción del aeropuerto para irle dando de nuevo al lago una vida que tuvo y que fue perdida, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos de estas unidades de paisaje, todas cartografiadas, hechas de manera muy clara para que también la gente las pueda entender, ya que son proyectos que se vinculan con pobladores locales que viven alrededor. Algunas comparativas de cómo se fue secando el lago Mayor, el lago Nabor Carrillo, cómo encontramos los paisajes prácticamente desecados. Y bueno, ahí tienen las unidades y la utilidad de entender cómo resarcir el daño, con lo cual, bueno, pues empezamos a trabajar en reinundar aquellas zonas con los desniveles más adecuados para volver a meter el agua ahí, con un plan maestro que, si se fijan, pues trata de nuevo de rehidratar ese mega espacio urbano que brinda además condiciones ambientales muy buenas para la Ciudad de México. Es un parque urbano de los más grandes hasta el momento, y se está construyendo con estas ideas. Es un parque con áreas deportivas y todo, pero siempre rescatando en la medida de lo posible el agua. Este fue parte de la inundación del año 2021 que les decía yo. Estas son parte de la pista 5 y 6, y vean cómo en esta toma de dron pudimos ver cuál era el aspecto, cómo se desbordó el agua y cómo entró, porque el agua reconoce su camino y obviamente inundó las pistas. Me voy a ir más rápido porque se está acabando el tiempo. Y cómo, de acuerdo a lo que hicimos, a las decisiones que tomamos de reinundar y guiar el agua hacia adentro, logramos que las pistas se volvieran lago otra vez, ¿no? Regresó la vida, regresó la fauna. Hay otra persona queriendo entrar, si alguien me ayuda a darles acceso. Este, Regresó la fauna y claramente, pues
el lugar se ha ido regenerando con ayuda de las acciones humanas, pero prácticamente solo. Es una idea muy interesante. Y lo que ha sucedido también en términos de riesgo es que ha evitado el que podamos acumular en 2/3 del territorio de lo que iba a ser el aeropuerto, poder acumular toda esta agua, ha evitado otra vez desastres en las zonas que hacía yo referencia, ¿no? Entonces, y este es el aspecto que va teniendo esta recuperación de humedales en la zona del lago de Texcoco. Bueno, se han implementado también viveros de propagación y de plantas nativas con uso del agua, reciclando el uso de las aguas negras de la Ciudad de México, con muy buenos resultados en estos viveros y que además tuvimos que separarlo de las zonas de incendios, porque es un edificio hecho en madera para poder evitar el hundimiento en ese suelo que no resiste el peso de los edificios. Entonces, aquí tenemos ahí cerca los incendios, pero nos alejamos de una manera muy bastante buena de las zonas en donde podía haber incendios y así evitamos que las obras de madera se pudieran, se las pudiera llevar el fuego, ¿no? Entonces, una manera de evitar el riesgo de incendios es construir, generar también algunas barreras con plantas retardantes de fuego y evidentemente esto quedó mejor que esto, que es la terminal inundada, como la recibimos, ¿verdad? En el año en que se canceló el proyecto aeroportuario. Bueno, creo que se me acaba el tiempo. No sé si pudiera seguir con la presentación unos minutos más, Dafne, si me regalan Sí, unos 3, 4 minutos sí, para por favor. hablarles de lo que es el Pedregal, que es una zona de infiltración de agua de lluvia y que ya es otra zona de la Ciudad de México, que tiene una biodiversidad muy especial, que estuvo este derrame de lava intacto, digamos, hasta mediados del siglo XX, pero que a partir de mediados del siglo XX la urbanización se comió estos pedregales que son muy aptos precisamente para percolar el agua de lluvia, llevarla a los mantos acuíferos y así evitar las inundaciones. Y bueno, la ciudad universitaria empezó a crecer igual que la Ciudad de México. La ciudad universitaria está en estas zonas y la idea de trabajar jardines que sean jardines xerófitos, que se puedan colocar sobre las capas de la lava del sustrato rocoso, permitiendo la infiltración y recuperando la biodiversidad, nos ayudan a evitar inundaciones en las zonas aledañas y en las zonas adentro del campus universitario. Entonces se desarrollaron ya varios proyectos, más de 30, y estos prototipos se están tratando de sacar hacia la Ciudad de México, hacia la zona sur, precisamente para rescatar el Pedregal de los 80 kilómetros cuadrados del derrame de lava y poder lograr condiciones de infiltración de agua de lluvia, evitando así las inundaciones, recuperando el espacio público y mejorando la biodiversidad. Se han hecho prototipos, se han hecho cédulas, fichas técnicas para que el gobierno implemente esto en toda esta zona sur de la Ciudad de México. Y bueno, algunas fotos que muestran el diseño adaptado al ecosistema gerófito de las lavas del sur de la ciudad para poder convivir de una manera más natural y más amigable con el sustrato rocoso y el ecosistema que vive en él. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo el diseño de paisaje puede ayudar a adaptarse a condiciones y evitar los riesgos que pueden haber en ciudades que tienen, bueno, ciudades construidas en el lago, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Un poco el recuento de la biodiversidad, que esa es otra de las cosas que a mí me han sido materia de mi trabajo. Bueno, esto es un recuento y estas son las imágenes de algunos proyectos de diseño de paisaje dentro del campus de Ciudad Universitaria. Creo que ahora sí, con esto termino. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Pedro. Sí, Eh, adelante. Estaremos comentando para ampliar posteriormente sobre la importancia de la planificación del paisaje, pero no podemos dejar sin felicitarte, pues hace apenas una semana se anunciaba por la Fundación Benetton Study Recherche
que otorgó el Premio Internacional para el Paisaje Carlos Escarpa a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Así que felicitaciones, Pedro, y a todos los profesionales que trabajaron en ese proyecto y que lo hicieron posible. Muchas Muchas gracias, muchas felicidades. gracias. Gracias. Muy bien, en este momento le daremos paso a la segunda intervención a cargo del máster en la gestión para la reducción del riesgo, arquitecto Héctor Montalvo, quien como jefe de investigación de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción del Riesgo a Desastres, ha coordinado múltiples investigaciones, entre las que se destaca la realizada sobre los riesgos derivados a las viviendas de las comunidades producto de los cambios en la modelación del relieve y superficie en la mina Marlin y comunidades de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos. Arquitecto Montalvo, por favor, puede iniciar. Muchas gracias, Dafne. Es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. También muy agradecido con el arquitecto Chacón. Y pues es un honor compartir este espacio con el arquitecto Camarena y poder dirigirme a los que están conectados por medio de la plataforma Zoom y a los que están escuchándonos por medio de la radio universitaria. Voy a comenzar con mi presentación. Entonces, el coloquio en el que estamos participando se enfoca básicamente en lo que es el paisajismo y en mi caso voy a intervenir con el tema de gestión de riesgo. Como decía Dafne, el caso que yo seleccioné es el caso de Mina Marley, ¿sí? Y mi nombre es Héctor Montalvo. ¿Por qué se seleccionó el caso de Mina Marley? A mi criterio, por la incidencia que tuvo a nivel país, eh, realmente ha sido uno de los casos más importantes que yo he trabajado, por eso fue que lo seleccioné, y principalmente por el eh, tamaño, la magnitud de trabajo que llevó y también la cantidad de profesionales involucrados en esto, todos bajo mi supervisión. Solo para ponerlos un poco en contexto sobre el caso de Mina Marlin, pues fue un caso de mucha conflictividad social en el cual intervinieron varias instituciones. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por ejemplo, intervino porque las comunidades estaban acusando a la mina de múltiples enfermedades que padecían los habitantes, principalmente los niños, también sus animales estaban padeciendo algún tipo de enfermedad. También participó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales porque también la mina Marlin estaba siendo acusada por los comunitarios de que pues habían contaminado su suelo, sus aguas y en fin, las comunidades donde ellos vivían. Con Red no fue la excepción, pues nos pidieron que acudiéramos al llamado de las poblaciones y prácticamente en el tema de gestión de riesgo, las comunidades que estaban alrededor de Mina Marlin tenían dos peticiones básicas, ¿sí? Estaban acusando a la mina de que sus viviendas se dañaron a raíz de las operaciones mineras existentes en el área y también estaban acusando a la mina, ¿sí?, de que en el territorio habían aparecido hundimientos en todo el territorio. Lo curioso de este caso es que las fases del desastre incluyen tres y es todo lo que se produce antes, durante y después del desastre. Aquí no tuvo ninguna participación, por así decirlo, en todo lo que ocurrió antes, ni todo lo que ocurrió durante el evento, sino que fue todo lo que posteriormente sucedió. En este caso, lo que decían las comunidades sobre sus casas y sobre lo que estaba pasando en sus terrenos. Básicamente, este fue un trabajo enfocado a ingeniería forense o realmente saber qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las causas que originaron pues, estos daños que las comunidades estaban pues, denunciando. Entonces, realmente no existía un procedimiento o un método por el cual abordar el tema, así que fue necesario desarrollar un documento específico para esto,
Este fue el resultado, esta fue la portada del documento y se tuvo que realizar un protocolo, ¿sí? Para determinar las posibles causas que originaron daños en viviendas y sus incidencias en comunidades vecinas a Mina Marley. Prácticamente aquí se estableció o se diseñó realmente la ruta a seguir, qué tipo de información se necesitaba obtener en campo y muy, muy importante, no solo recabar información, sino que saber qué es lo que íbamos a hacer con esa información ya en nuestras manos, ¿sí? O sea, darle uso a esa información. No solo ir a campo, recabar información por todos lados y al final no saber realmente para qué nos iba a servir o en qué lo íbamos a utilizar. Se diseñó el protocolo, se envió con las autoridades de la Conred y lo aprobaron después de algunas revisiones, algunos cambios, algunas mejoras y pues salió el documento y con el documento en la mano, ¿sí? Ya sabíamos realmente qué era lo que íbamos a salir a hacer a campo. ¿Sí? Posteriormente, era necesario que supiéramos con exactitud cuál era el modelo de elevación y superficie de todo el territorio que íbamos a evaluar. Y este fue el resultado final. Se hicieron vuelos con drones de ala fija para establecer realmente toda la topografía del área. Fueron más de 100, de 1000 hectáreas las que se volaron y se escanearon con estos aparatos. Y este fue el documento resultante. Entonces, ya teníamos dos documentos en la mano. Uno que era pues, todo el protocolo que íbamos a seguir. Ya sabíamos realmente cómo era la superficie, cómo era el terreno, cuál era la forma del territorio. Ya podíamos, con esa información, modelar, correr modelos sísmicos, de inundación, de deslizamientos, etcétera. El siguiente paso, sí, fue un documento más, ¿sí? Y salimos directamente a campo a evaluar todo lo que estaba denunciando las comunidades. En este caso eran dos, las viviendas, fueron más de 1500 viviendas evaluadas y estaban reportando pues, 37 hundimientos. Eso tomó aproximadamente un mes en evaluar y aproximadamente 15 días más tener los resultados ya en la mano para poder utilizarlos según el protocolo lo que se había establecido. Este fue el documento resultante. Ya con este sería el tercer documento eh, que, que fue el resultado de este trabajo de investigación. Y por último, ya el documento final, ya lo que tuvo todos los resultados, eh, gracias a los tres documentos anteriores, a los trabajos anteriores, pues ya pudimos determinar las causas que originaron los daños en las viviendas y subsidencias de comunidades vecinas a Mina Marley. Ahora les voy a comentar cuál fue el proceso de por qué, cómo llegamos a este cuarto documento, ya el informe final. Lógicamente, nos trasladamos a Mina Marlin, prácticamente vivíamos allá. Yo, para no desatender mi trabajo en la Conred y poder pues atender este caso, yo viajaba semanalmente y normalmente pasaba mis fines de semana en la mina, coordinando evaluadores, coordinando topógrafos, en reuniones con las comunidades, reuniones con las autoridades de Mina Marlin, autoridades departamentales como gobernación, municipalidades, incluso se vio intervenida y coordinó todo este tipo de reuniones la Comisión Presidencial de Diálogo. El procedimiento fue el siguiente. Pues lo primero que se hizo fue la evaluación rápida de daños. Visitamos vivienda por vivienda y se hizo una evaluación. Y lo primero que se evaluó en el sitio, en el territorio, ya con un enfoque de gestión de riesgo, fueron las condiciones del sitio, ¿sí? Respecto a las viviendas. Entonces nosotros necesitamos determinar, ¿sí? Respecto a la suposición geográfica dentro del territorio, si las viviendas se ubicaban en la corona de una ladera o en una depresión, en el desarrollo de la ladera, ¿sí? Al pie de la ladera o en la parte baja,
¿sí? O en algunas áreas planas, si eran propensas a inundación o si estaban cerca de un río, alguna quebrada o algún zanjón. La siguiente parte que nos tocó evaluar era el sistema constructivo, ¿sí? Y el material con el cual estaba pues construidas las viviendas y qué elementos estructurales principales tenía. Otro elemento principal que teníamos que evaluar era la configuración en planta de las viviendas, ¿sí? Su longitud principalmente, si era una longitud proporcionada, ¿sí? O compacta, o si tenía alguna longitud desproporcionada, alguna forma geométrica alargada, ¿sí? O con formas como que se le han ido agregando, que normalmente le imprimen cierto estrés estructural a la vivienda. También se evaluó, según su forma, pues qué tan resistente era la vivienda en su configuración estructural, si tenía una buena forma, si todos los materiales pues eran monolíticos o, como les había platicado antes, si tenía realmente agregados y una combinación de materiales que muchas veces pues no son compatibles entre sí, y eso lo que le hace es restarle resistencia, ¿sí? A los elementos externos que podían contribuir o influenciar directamente a una estructura. El siguiente paso, pues ya era evaluar directamente qué daños eran los que presentaba la vivienda, ¿sí? Y se clasificaron prácticamente en tres niveles. eh, de daño leve, si aparecía algún tipo de grieta mínima, que muchas veces es únicamente en el acabado, ¿sí? O por mala adherencia de los materiales. Un daño moderado, donde ya las grietas eran un poco más grandes, más profundas, más extendidas. ¿Sí? O ya daños severos donde ya se presentaba pues algún colapso estructural, algún colapso de alguna parte de la vivienda, los techos, ¿sí? O ya grietas muy grandes, extendidas y profundas. Incluso podría haber separación de materiales mampuestos o exposición de algún tipo de núcleo estructural. Pues como les mostré anteriormente, pues se tuvieron los resultados de esta evaluación rápida de daños y en total fueron evaluadas 1,467 viviendas. Suena fácil, sí, pero muchas de las viviendas no es como en las ciudades. Esta es un área muy rural. Había que caminar varios kilómetros entre vivienda y vivienda. Los evaluadores salían a campo 6 de la mañana, regresaban 6 de la tarde, 7 de la noche, a veces sin comer, sin tener dónde abastecerse de agua, eh, y hay que pues ser claros en esto. Las comunidades pues tenían algún tipo de conflictividad hacia la mina y pues a veces recibían bien a los evaluadores, a veces no, pero al final se logró con el objetivo y se evaluaron el total de las 1,467 viviendas. De estas 1,467 se estableció por el tipo de material o la configuración de su estructura que 1,011 viviendas eran totalmente de adobe, 130 era madera y 326 mampostería. Aquí lo que hay que aclarar es que se caracterizaron así con el material que tenía más presencia, ¿sí? En la estructura. Porque teníamos que, pues, habían casas de adobe, pero había unas partes que tenían madera, lámina, o las casas de madera, pues, tenían una base de mampostería, encima ya ponían madera, eh, o habían casas de mampostería, pues, que una parte también tenía algún agregado o alguna ampliación hecha con madera. Pero esto realmente estos resultados muestran la presencia, o sea, del material que tenía más cantidad. Eh, Solo voy a... Es que no miraba, me tapaba la disposición de cómo están
los que están conectados a Zoom. De esos resultados, se estableció que 776 viviendas tenían una buena configuración, o sea que sí estaban bien construidas, bien desarrolladas estructuralmente. 633 viviendas tenían una configuración regular y únicamente 58 viviendas tenían una configuración mala. De esas 1.467 viviendas, se estableció que 1.142 tenían un daño leve, 258 un daño moderado y únicamente 67 viviendas tenían un daño severo. Ya las estadísticas finales, nos vamos a enfocar únicamente en los resultados que nos importaban. Se estableció que del total de viviendas evaluadas, un 69% eran de adobe. Es un material, pues como podríamos establecer, no es sismo resistente. Sí, es un material que presenta muchos fallos estructurales y poca resistencia a los sismos o otro tipo de influencia exterior. Únicamente 4%, ¿sí?, tenía mala configuración del total de viviendas, ¿sí? Y únicamente el 5% presentaba un daño severo. Entonces, aquí el resultado final es que la mayoría de viviendas o el sistema constructivo prevaleciente en las comunidades aledañas a Mina Marlin era el adobe. Muy pocas tenían una mala configuración y muy pocas presentaban un daño severo. Desde aquí ya podíamos tener una idea clara de que la mina no era la culpable, ¿sí? Si nos que hubiéramos quedado a este nivel de investigación y de trabajo, estos resultados ya arrojaban que la mina realmente no era la responsable de esa cantidad de daños. Pero continuamos con el desarrollo. Nos fuimos un poco más eh, al tema científico a partir de acá. Ya hicimos simulaciones sísmicas y simulaciones de inundación y otro tipo de pues, modelos para poder determinar más a fondo realmente qué fue lo que estaba pasando allá en Ixtahuaca. Voy a mover otra vez mi pantalla. Posteriormente, pues ya habíamos terminado de evaluar los daños en las viviendas y correspondía o era el tiempo de trabajar en la categorización de los hundimientos. Igual, estuvimos en campo, hicimos inspecciones, visitamos todos los hundimientos, hicimos geoposicionamientos, algún tipo para establecer la geomorfología, pero recordemos que como teníamos el modelo de elevación en superficie, teníamos con exactitud, pues, el relieve del terreno y podíamos saber las pendientes con exactitud, la profundidad de los hundimientos, su ubicación exacta, su forma, su longitud, etcétera. Es lo que le decía, como teníamos el modelo de elevación y de la superficie, pues teníamos mucha información para poder establecer este tema de los hundimientos y estos fueron los resultados finales. De los 37 hundimientos reportados, ¿sí?, pudimos establecer que 7 eran por factores antrópicos. Esto quiere decir que sí fueron provocados por el hombre. En otras palabras, a esto se le conoce como subsidencias. Y pues únicamente 30 de estos hundimientos reportados eran por factores naturales. ¿Sí? En otras palabras, tuvimos 7 subsidencias y 30 hundimientos. Y el documento resultante, como ya lo vimos anteriormente, pues ya fue el informe final, ¿sí? Y ya con toda esta información en las manos, pues pudimos establecer las causas naturales que pudieron haber provocado estos daños, ¿sí? Y las clasificamos en dos grandes ramas. Aquellas causas naturales que son constantes y las que son variables. Para ponerles un ejemplo, las que son constantes es, por ejemplo, el territorio o el sitio, el suelo donde están ubicadas las construcciones, por ejemplo. Y las causas naturales variables, por ejemplo, es el clima, ¿sí? No siempre llueve de la misma manera, ¿sí? El viento, el sol, etcétera.
que son elementos climáticos que pueden afectar de una u otra manera, pues, tanto las viviendas como influir en los hundimientos o, en este caso, las subsidencias. Y en las causas antrópicas, pues, pudimos establecer la forma en que construyeron las viviendas, ¿sí? Y las actividades que tuvo la mina. Entonces, ahora nos enfocamos en las viviendas y sus causas naturales y los factores constantes. Ya para temas de la presentación, únicamente nos enfocamos o hicimos énfasis en aquellas viviendas que presentaban daño severo, que al final pues, son las que más importaban, ¿sí? Entonces, este es uno de los mapas resultantes. eh, pues cruzando información de la geología con la que está conformada el territorio que evaluamos, eh, tuvimos la experiencia. O sea, ahí sí que todo esto es una suma de experiencias y de capacidades dentro de la Conred. En el terremoto del 7 de noviembre del 2012, pues se pudo establecer que dependiendo del territorio y la distancia que recorre una onda sísmica, eh, puede ser que la geología pues atenúe o amplifique la onda de este terremoto. Entonces, como ya teníamos este trabajo hecho, aquí tenemos la clasificación según la geología o de la forma que está conformado el subsuelo, de cómo puede ser que determinada onda sísmica sea amplificada por el tipo de suelo en donde está asentada determinada comunidad. Y si se dan cuenta, en la leyenda del mapa, en la parte baja, en color marrón, eh, tenemos el tipo de suelo que puede amplificar de una manera muy alta una onda sísmica y en color mostaza, la amplificación de manera alta. Entonces, si se dan cuenta ya dentro del mapa, les voy a explicar rápidamente el polígono color fucsia, ¿sí? Es todo el territorio que ocupaba Mina Marley. Los puntitos de colores verde, amarillo y rojo son todas las viviendas evaluadas y el color significa el nivel de daño que presentaba. El color rojo es nivel de daño alto, el color amarillo es medio y el color verde es un nivel de daño bajo. Entonces, si se dan cuenta, casi todas las viviendas caían, ya sea en una zona de amplificación alta o muy alta. Entonces, esto quiere decir que el territorio donde se asenta esta comunidades, pues no le beneficia en mucho porque la tendencia del suelo es a amplificar una onda sísmica, ya sea local, ¿sí? O que está a una distancia considerable como es la zona de subducción. Voy a mover aquí para... Entonces, aquí está establecido que la geología del área pues, presenta cierta amplificación sísmica, ¿sí? Y podemos establecer que un 6% de las viviendas está en la amplificación media, un 27% en la amplificación alta y un 67% en muy alta. Adicionalmente, pues ya al final de todas las viviendas con daño severo, el 94% de las viviendas que presentaron daño severo se ubicaban ya sea en alta o muy alta. Entonces, adicionalmente de la, ya sea mala configuración estructural a la hora de construir la vivienda, una mala decisión o una mala aplicación del material constructivo, a eso le teníamos que agregar que estaban ubicadas en una zona donde el suelo donde están construidas estas viviendas era propenso a que amplificara las ondas sísmicas. Aquí cualquiera podría decirnos, sí, pero resulta que la mina por sus actividades, por sus voladuras, por las explosiones que provocaba, pues, y si eso lo agregamos al material de que está hecho el subsuelo, pues también iba a amplificar la onda o la aceleración de la actividad minera. Eso lo vamos a ver en un momento. Posteriormente, y como ya teníamos el modelo de elevación en superficie, más conocido para esta aplicación, en este caso, teníamos el gradiente topográfico, ¿sí? Y este es el mapa resultante con una clasificación de las pendientes, ¿sí? Entre bajo, medio, alto y muy alto. Entonces tenemos que el 70% del territorio evaluado, o sea, el 70%
de donde están ubicadas las viviendas presentan una pendiente muy alta. Un 24% está cercano a alguna corriente o alguna depresión con un cauce permanente, un río o una quebrada. Y en este caso también se evaluó, ya con normas estructurales y geotécnicas nacionales e internacionales, pues que hay ciertas normas que cumplir a la hora de construir una vivienda cerca de una ladera o un talud. Si estamos en la corona de un talud, pues tenemos que establecer la altura del talud y tener una separación. En este caso, pues perdón, es 1.5 como aislamiento mínimo de la altura del talud, pero ya establecido por AGIES, tenemos que tener una separación mínima de 10 metros y una máxima de 30. Y todas aquellas viviendas que puedan construir o asentarse al pie de un talud, pues tenemos que respetar al menos un cuarto de la altura del talud a lo que está construido cerca. Y mejor aún, si este talud presenta una inclinación máxima del 45% o 45 grados, perdón. Entonces, ya con esta caracterización del modelo de elevación en superficie, tenemos que pendientes de 0 a 15 grados, ¿sí? Es el 30% del territorio que se establece entre baja y media. Y Disculpe, Héctor, ya solo un par de minutos Ok, más, por ya favor. ya vamos a terminar. Y por último, las viviendas con el enfoque de causas naturales y los factores variables, y siempre el énfasis en el daño severo. Los factores variables, como les había dicho, era el clima, ¿sí? Y se pudo establecer que un periodo de análisis de 1970 al 2018. Y se pudo establecer que durante ese periodo de tiempo, pues el ambiente climático pues, fue estable, ¿sí? Pero logramos descubrir que entre el año 2015 y 2018 toda la región presentó un estrés hídrico. Esto quiere decir que la demanda de agua era mayor a la capacidad que tenía el territorio de suplir esa demanda. Posteriormente, pues se hicieron simulaciones sísmicas, se reprodujo el sismo de subducción del 2012 y se experimentaban en el área aceleraciones entre 5.5 y 6.5 de intensidad. También se reprodujo el del 1976 en la falla del Motagua y se estableció que el sismo máximo local eh, presentó aceleraciones entre 4.2 y 4.4. Las causas antrópicas en la construcción, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, pues deformaciones, también se analizaron las grietas y la influencia de la mina. No sé si alcanzan a ver algunos círculos que son en color marrón y color amarillo. Esos son los puntos donde la mina hizo detonaciones con dinamita, ¿sí? Y si se dan cuenta, la mayoría de las viviendas está alejado o fuera de sus radios de influencia de las voladuras de la mina. Pero aún así, eh, esa fue una de las ventajas que tuvo la mina, que ellos tenían aceleradores dentro de su territorio para medir este tipo de voladuras. Se estableció que la magnitud de estas voladuras alcanzó un máximo de 1.0 en la escala de Richter, una intensidad máxima de 2 en la escala en la siguiente escala y una peak ground velocity máxima de 0.3 centímetros por segundo. En otras palabras, las voladuras de la mina fueron equivalentes a un sismo casi imperceptible. Aquí tenemos, por el contrario, el sismo local, ¿sí? Que una magnitud máxima de 4.4 está en la escala de Richter, una intensidad máxima de 3 en la de Mercalli y una aceleración máxima de 4.56. En este caso, ¿sí? Si llevamos a culpar a un elemento por alguna aceleración experimentada en el territorio que pudo causar daños a las viviendas, es más probable que un sismo local lo haya producido. En otras palabras, todo esto fue un sismo ligero percibido solo por algunas personas y que pudo presentar daños menores.
Haciendo una escala comparativa de qué significa esto, de 1 a 9, tenemos que el grado más alto, 9, es el territorio de Valdivia en Chile en 1960, que fue una magnitud de 9.5. El mayor para Guatemala de la época moderna, el de 1976, que fue de 7.5. Y el sismo de control que tenemos para el área local de 4.4 ahí en San Miguel Ixtahuacán. Y esta línea, dentro de esta escala, la que está la línea punteada roja, es lo que significaría las voladuras que realizó la mina Marlin dentro de su territorio. Y por último, las subsidencias o hundimientos por factores antrópicos. Tenemos que únicamente dos se pueden atribuir a un fallamiento local, porque la zona, todas las líneas amarillas son fallas locales. No se encontró ninguna correlación de algún hundimiento relacionado con alguna red hídrica, ¿sí? Y las subsidencias o los factores antrópicos, se recuerdan que únicamente fueron tres. Todas esas líneas negras que se miran en los mapas son todos los túneles que la mina Marlin desarrolló para la extracción del oro, ¿sí? Y aquí se hizo una ampliación y si se dan cuenta únicamente tres podrían tener alguna correlación porque coinciden verticalmente con la trayectoria de estos túneles. Ese fue en este punto de acá. ¿Sí? Entonces, dentro de las conclusiones, los daños a las viviendas fueron causados por una combinación de la topografía de pendientes altas, la sismicidad de la zona, la geología que amplifica las ondas sísmicas y el adobe como material de construcción predominante. Entonces, quedando descartada la influencia de mina Marlin en estos daños, ya que las voladuras generaron un máximo de peak run velocity de 0.3 centímetros por segundo. Dentro de las subsidencias, de 37 eventos, solo 7 son consideradas como subsidencias, y de estas 7 subsidencias, solo 3 coincidentes con la ubicación y trayectoria de mina Marlin. Por lo que estas 3 subsidencias tienen correlación directa con los túneles de la mina subterránea de mina Marlin. En la zona se detectó inestabilidad de laderas, ya que se identificó un movimiento lento de masas influenciado por fuerzas gravitacionales. Este es un caso muy aislado porque hubo una comunidad la aldea Cancela, que estaba ubicada a 9.36 kilómetros del centro o el núcleo de mina Marlin, que también estaba acusando a la mina, pero esa quedó totalmente descartada. Pero por atender a las comunidades y sus demandas, pues también se le atendió. Pues se hicieron algunas recomendaciones a las autoridades, a los pobladores, a las municipalidades, ¿sí? A la Comisión Presidencial de Diálogo, a las municipalidades, ¿sí? Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Energía y Minas, a la compañía exploradora. Pero en todo esto, la conclusión principal que yo pude sacar es que los conflictos son una parte inherente de los intentos por cambiar el mundo. Si queremos que estos se resuelvan, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio de la solución. Eso sería todo, Dafne. Hay un par de diapositivas más, pero solo son los créditos de todas las personas que participaron en Muy esta bien, investigación. muy bien. Muchas gracias, arquitecto Montalvo. Y para finalizar, y por el tiempo de Pedro, que también estaba un poco limitado, le quisiera hacer una pregunta antes de que se nos retire. Pedro, ¿qué nos podrías comentar cómo el profesional del paisaje contribuye a mitigar los riesgos desde la planificación del paisaje, desde su propia labor? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, desde luego la planificación que se aborda en un proyecto, por ejemplo, de escala regional en arquitectura de paisaje, contempla todas estas estudios que se hacen sobre el territorio, el análisis de pendientes, la edafología, la geología, la cobertura vegetal, y todas estas variables nos pueden ayudar a tomar decisiones precisamente para no hacer lo que acabamos de ver en la presentación del arquitecto Héctor Montalvo, que es ubicar vivienda cerca de lugares con riesgo, ¿no? Entonces, la arquitectura de paisaje a escala regional contempla también todos los factores que tienen que ver con hidrológicos, lo que estaba yo tratando de exponer de manera muy rápida, ¿no? Que es
a dónde pueden ser las inundaciones, dónde están las cuencas más bajas, cuáles pueden ser los fenómenos meteorológicos que dados en un momento muy crítico, en una localización muy puntual, pueden detonar problemas gravísimos, como estas inundaciones a las que hacía referencia. Y por el otro lado, combinando arquitectura de paisaje y planeación urbana y arquitectura, pues decidir en dónde ubicar los equipamientos es una de las labores imprescindibles, ¿no? Que se tienen que lograr para poder ubicarte lejos de todos estos riesgos, tratando de evitar que si hay un riesgo, por ejemplo, un incendio, que son eventos también eh, catastróficos, pues tengas la manera de evitar un impacto muy fuerte o de que las cosas se tornen muy graves. En el caso de las instalaciones de madera que hicimos en Texcoco, pues la idea fue justamente alejarnos de las zonas de pastizales y colocar gravas y colocar plantas retardantes, como son los nopales, las opuntias, los agaves, que se dan en la zona, ¿no? Pues utilizando planta nativa. Bueno, pues esos creo que serían algunos de los aportes desde el enfoque de la arquitectura de paisaje. Y bueno, se me había olvidado mencionar, quiero agradecer al Radio Universidad por habernos permitido transmitir estas ideas al público que está presente. Muchas gracias. Me voy a tener que despedir pronto. Sí, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por compartir ahí los proyectos algunos de los proyectos en los que has participado, porque han sido muchos. Y gracias por compartir también aquí tus comentarios. Vamos a continuar y por supuesto, si te tienes que retirar, no hay problema. Sabemos que un poco denso es el tránsito en México y te tienes que desplazar ahora. Gracias, Pedro. Sí, sí, así es, así es. Estamos con mucho problema de tráfico ahora. Mucho Muy gusto, bien, muchas gracias y hasta igualmente. pronto. Gracias, gracias, Pedro. Hasta pronto, arquitecto Pedro. Gracias, Sí. hasta luego. Eh, para continuar, arquitecto Montalvo, pues es evidente que en Guatemala, al encontrarse en una región propensa a varios riesgos naturales, enfrenta una considerable vulnerabilidad a desastres. Desde su experiencia en las investigaciones que ha participado, ¿qué recomendaciones nos puede aportar a los planificadores y a los desarrolladores para poder reducir los riesgos que son inminentes en nuestro país? Claro, eso es precisamente uno de los obstáculos que me he encontrado en mi desarrollo profesional de día a día, ya que pues podemos tener todo el conocimiento, podemos saber qué es, cómo actuar, qué herramientas utilizar para mitigar y reducir el riesgo, pero nos encontramos con que las políticas de nuestro país muchas veces nos amarran a todos y pues no están actualizadas o no están enfocadas desde este punto de vista. No tengo el dato exacto, pero un ejemplo clarísimo es para poder gestionar el riesgo desde el territorio, es importante que las municipalidades se involucren. Eh, Creo que solo 5 o 6 municipalidades actualmente tienen un POT funcionando de las 360. eh, y de esas municipalidades, tal vez solo un 10% aplica códigos y reglamentos de construcción, pues pero que realmente tienen un trasfondo para proteger la vida y las propiedades de las personas. Entonces, creo que el mayor obstáculo, ¿sí? Eh, el paso que no se ha dado para realmente aplicar la gestión de riesgo como planificadores, como profesionales, como desarrolladores de proyectos, es eso precisamente, que no existen políticas realmente adecuadas y actualizadas, eh, de las cuales podamos nosotros auxiliarnos para desarrollar todos nuestros proyectos. Eso sería prácticamente el, el mayor obstáculo que se tiene. Y por supuesto, pues yo ya he hecho mucho por involucrarme. Trabajé 9 años para Conred, estoy asesorando a la Municipalidad de Guatemala con el proyecto AVE en temas de gestión de riesgo.
pero si todos los que nos dedicamos al riesgo o no, como profesionales de la construcción, realmente nos involucráramos desde adentro de las instituciones, creo que podríamos crear cambios e incidencias realmente que se puedan realmente palpar como población. Muy bien, gracias. Definitivamente hay un campo ahí de trabajo para los egresados de las maestrías, ¿verdad? Especialmente la maestría de gestión de riesgo. Como usted nos comentaba, pues pocas municipalidades tienen este plan de ordenamiento territorial y pues ahí hay un mercado donde pueden ingresar los profesionales que entran a esta maestría, ¿verdad? Usted es un egresado de nuestra maestría, por supuesto, con mucha experiencia institucional que posteriormente fue ganando y también muchos estudios, ¿verdad? Fuera del país, que eso también pues es una oportunidad valiosa que pues pueden aprovechar, ¿verdad? Ya trabajando en este campo, pues hay muchas oportunidades para salir fuera del país a seguirse preparando en ese sentido. Muchas gracias, arquitecto, por su Con gusto. participación en el coloquio del día de hoy. Y si quiere, doctor Chacón, abrimos el micrófono si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para el arquitecto Montalvo. Sí, efectivamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, no solo acerca de lo que expuso el arquitecto Héctor Montalvo, sino además acerca de las actividades que puede realizar alguien que se dedica a gestión del riesgo, a investigación del riesgo, amenazas, vulnerabilidades. Y por supuesto, pues también les invitamos a participar, a inscribirse en las maestrías que tiene la Facultad de Arquitectura en la Escuela de Posgrados y la coordinadora Dafne Acevedo, pues también les puede dar información adicional al respecto. Pueden plantear sus preguntas, sus dudas, ya sea vía chat o vía micrófono. Les invitamos a plantear preguntas y les escuchamos. Pues no hay preguntas, pero aprovechando que está un exalumno, diríamos un egresado, no solo de la licenciatura, sino de la maestría, ¿qué les recomendarías para especializarse, para formarse un poco más en otros temas y prepararse para otros campos, estimado Héctor? Claro, arquitecto. Pues mi principal recomendación es pues dedicarse mucho a esto y si realmente están decididos por estudiar gestión de riesgo o alguna otra especialidad, pues que se dediquen de lleno a ello. Y yo tengo la ventaja de haber experimentado dos áreas de este trabajo. En el área gubernamental, 9 años en Conred y actualmente en la parte privada. Eh, Actualmente asesoro a varias desarrolladoras y constructoras en el tema de gestión de riesgo eh, y poco a poco he tratado de incidir en estas empresas a que no acudan a un profesional del riesgo a decirle, mire arquitecto o mire experto en gestión de riesgo, analíceme mi terreno, porque la municipalidad tal me detuvo el proyecto o vino alguna otra institución y nos dijo que ahí no podíamos construir hasta que no tuviéramos un estudio de riesgo. Hasta que ya están con la notificación en la mano de que no pueden continuar con el proyecto hasta que hagan un estudio de riesgo, muchos lo hacen, pero he logrado que un porcentaje, aunque sea mínimo, de esos desarrolladores acudan a mí o a algún profesional dedicado a la gestión de riesgo eh, a hacer su estudio antes de empezar a desarrollar el proyecto o antes de que una entidad se lo pida. En otras palabras, la mayoría de personas actualmente o de desarrolladores acuden a un profesional de gestión de riesgo hasta que se lo exige algún trámite gubernamental. Otra de las recomendaciones, pues ya les comenté que pueden desarrollarse profesionalmente en lo público y en lo privado y no quedarse, pues la recomendación adicional es que no quedarse únicamente con la maestría, si se pueden especializar, sacar diplomados, cursos adicionales,
Yo tuve también la ventaja de que por medio de Conred, pues apliqué a todas estas becas y me mandaron a estudiar al extranjero. Pero aún así, en mi desarrollo dentro de la maestría, cuando habían algunos cursos que yo pues creía que podían aportar a mi carrera como experto en gestión de riesgo, pues lo tomaba. Increíblemente, uno de esos cursos lo impartieron en Conred y pues yo nunca me imaginé que 2, 3 años después yo iba a estar laborando para ellos. Un último consejo es no descuiden el inglés. A mí el inglés me ha abierto muchas puertas y yo iba a estudiar la maestría viernes en la noche y sábado a veces todo el día y aproveché el gran apoyo que tenemos en la Universidad de San Carlos de Calusac. Saqué mi curso en Calusac, especializado y enfocado en maestría y actualmente mi título es aceptado tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, tenemos esa gran pilar dentro de la universidad y hay que aprovecharlo. O sea, no descuiden el inglés. No sé si alguna otra pregunta o comentario, Arqui. Muchas gracias al arquitecto Héctor Montalvo. Si hay alguna pregunta, pues la pueden trasladar a través del chat. Y por supuesto, les vamos a invitar nuevamente a estudiar estas maestrías acá en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. Y la arquitecta Dafne Acevedo les va a dar algunos detalles adicionales al respecto. Sí, tenemos dentro de la Facultad de Arquitectura dos tipos de maestrías, unas maestrías que son en ciencias para formar a investigadores y el campo de trabajo de su interés. Y tenemos la maestría en artes, que es la maestría en gerencia de proyectos. Todas las maestrías duran 2 años. Las maestrías en ciencias tienen un total de 20 cursos, 20 a 21, depende cuál sea la que ustedes elijan. Y la maestría en artes tiene 12 cursos. Como les digo, se lleva durante 2 años estas maestrías y posteriormente para la maestría en ciencias desarrollan una tesis y además un artículo científico. Y para la maestría en artes, un proyecto, un documento de proyecto de graduación. Em, las maestrías en artes, que es la maestría en gerencia de proyectos, va a iniciar en el mes de marzo y las maestrías en ciencias empezarán en el mes de abril, después de la Semana Santa. Así que si están interesados, se les colocó ahí el formulario donde pueden ustedes eh, enviarlo de vuelta para que podamos nosotros saber si ustedes tienen interés en alguna de las maestrías, porque las maestrías, como es un programa autosostenible, necesitamos que tengan un cupo mínimo de 12 estudiantes para poder abrirla, ¿verdad? Para poder cubrir el costo de los profesores, ¿verdad? Y la parte administrativa. Entonces, sí necesitamos que tengamos como mínimo a 12 estudiantes. Las maestrías en ciencias, por eso vamos a alargar un poquito más el tiempo, porque todavía nos hace falta cubrir el cupo mínimo. La maestría en artes en gerencia de proyectos ya está prácticamente lleno el cupo, ya tenemos más del cupo mínimo, entonces esa sí comienza en el mes de marzo si es de su interés. Vamos a seguir con algunas de estas dinámicas de poder conocer un poco sobre cómo trabajan cada una de las especialidades que tenemos dentro de la facultad para que ustedes vayan conociendo cuál es el campo de trabajo y las experiencias de algunos de los, en este caso, un egresado, ¿verdad? Y mañana vamos a escuchar también a un egresado de ambiente junto con otro invitado. Entonces, yo aquí me quedo. Si hubiese alguna pregunta también, pues puedo pues resolverla en este momento o se pueden comunicar. Ahorita vamos a colocar en el chat el correo electrónico al que se pueden comunicar para poder resolver alguna duda puntual y hacia dónde tienen que mandar también el formulario que les estamos compartiendo. Muy bien, muchas gracias. Ahí solo, sí, precisamente una pregunta acerca del formulario y una pregunta acerca de Conred, pero nosotros no podemos, diríamos, dar información de Conred. Habría que trasladarse
a Conred o llamarles por teléfono, ¿verdad? Y ya Dafne trasladó nuevamente el formulario. Muchas gracias entonces a los dos expositores del coloquio de hoy y por supuesto también a la coordinadora de la maestría de gestión de riesgos, paisaje y planificación ambiental. Cordialmente invitados todos mañana para la próxima charla y coloquio foro, ¿verdad? De los desechos, la gestión de los desechos de la construcción en México. Muy buenas noches y hasta pronto.